El 13 de marzo del 2013, el cardenal jesuita Jorge Bergoglio fue elegido como el nuevo Papa del mundo. El cardenal Bergoglio es ahora el nuevo Papa, el líder de la Iglesia Católica. Inició con su gran idea de la paz entre palestinos e israelíes, con el plan de repartir la tierra de Israel y de dividir el monte del templo en dos, el lugar más sagrado del pueblo judío. Apenas fue elegido como Papa, reconoció a Palestina como Estado. El Papa Francisco se adelantó a los demás mandatarios europeos a reconocer a Palestina como un segundo Estado en el país de Israel. Ese mismo año 2013 invitó al Vaticano a Mahmoud Abbas para plantear la solución de dos estados. El Papa le apuesta a dos estados como única solución del conflicto con Israel. Entregar territorio israelí y reconocer a Palestina como nación. El 2014 viajó primeramente a Palestina para visitar al líder palestino para hacer una misa, pidiendo la unidad y el reconocimiento de Palestina como nación. Oró en el muro que divide Israel de Palestina. El Papa se acercó a la barrera de separación levantada por Israel tras una ola de atentados suicidas. Luego invitó al presidente israelí Simón Peres para orar por la paz en el Vaticano. Posteriormente comenzó su visita oficial a Israel. Tanto el presidente israelí como el palestino respondieron de forma positiva a la inusual invitación al Vaticano para rezar por la paz. La soluzione di due stati diventi realtà e non rimanga un sogno. Y luego oró en el Muro de los Lamentos por el reconocimiento de Palestina para que Israel ceda territorio. El 2014 logró reunir en el Vaticano para una inédita plegaria al presidente israelí Simón Peres y al líder palestino Mahmoud Abbas, a quienes instó a derribar los muros de la enemistad. El Papa argentino pidió derribar los muros de la enemistad y tomar el camino de la paz, refiriéndose a los muros que divide Israel de Palestina. Este hecho fue histórico. El presidente de Israel, Shimon Peres, abrazando al líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y detrás el organizador del inédito encuentro, el Papa Francisco. Y también el Papa ratificó que apoya la iniciativa de la solución pacífica con Israel a través de la constitución de dos estados. Francisco se volvió a reunir con el líder palestino en el 2017. Pide reactivar el diálogo directo entre Israel y Palestina para alcanzar la llamada solución de los dos estados. Con la preocupación de que Donald Trump reconozca a Jerusalén como capital de Israel. Hemos escuchado en los medios que la administración estadounidense quiere mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esperamos que esa información sea falsa porque no es alentadora y podría obstaculizar e interrumpir el proceso de paz. Y así lo hizo Donald Trump, entorpeciendo los deseos del Papa de establecer la paz a su modo en Israel. Todo esto nos trae a esta fecha en que ya no está Donald Trump, ahora está la mano derecha del Papa, Joe Biden. Una vez que Naftali Bennett dejó el cargo de primer ministro y Yair Lapid asumió ese puesto, ahora Joe Biden tiene el camino libre para llevar a cabo el sueño del Papa, contribuir en la solución de esos dos estados. Un estado palestino con capital Jerusalén Este, un estado palestino con capital Jerusalén Este, y eso es lo que siguió básicamente en todo su discurso el presidente estadounidense Joe Biden, que apoyó la solución de dos estados. Es una solución de la que ha hablado en todo su viaje. Biden dice que respalda la solución de dos estados según las líneas anteriores a 1967. El organismo Paz Ahora acompañó el despliegue con un comunicado en el que instó a impulsar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Obviamente que se viene una negociación de paz, algún tipo de documento elaborado por el Papa en el que Israel reconozca el Estado palestino a cambio del sueño anhelado por el pueblo de Israel, el tercer templo. Pero en toda la explanada del templo encontramos que una parte ha sido tomada por las naciones gentiles. Encontramos la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula dorada. ¿Cómo podrían ponerse de acuerdo? ¿De qué manera particionar toda esa explanada? ¿Acaso derribarán la mezquita de la cúpula dorada para construir ese tercer templo?
Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Juan lo que está viendo es ese futuro tercer templo, y tiene que medirlo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Una parte de toda el área completa no formará parte de ese tercer templo. Dios no va a considerar un espacio. Quizás la mezquita de la cúpula dorada no sea derribada y ese tercer templo tenga que ser construido al costado. El documento para la paz entre palestinos y el pueblo israelí tiene que estar bien planteado, todos los detalles bien escritos para la construcción de ese tercer templo y para que la mezquita no sea derribada, para la paz del pueblo musulmán. Este documento tiene que estar bien estructurado. Entendemos que es el pacto abrámico iniciado por Donald Trump y Jared Kushner, pero con un nuevo documento anexado con todos los puntos bien detallados para levantar ese tercer templo. Ese documento será un pacto de paz de 7 años y la persona que logre firmar ese documento será el futuro gobernante mundial, el anticristo, el que lleve a cabo esa solución de 2 estados. ¡Qué cerca estamos! Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Confirmará ese pacto, pero lo romperá a la mitad de esos 7 años. Traicionará ese pacto y al pueblo de Israel, y se volverá contra ese pacto y hará guerra contra Israel. Pronto ese personaje que está en las sombras aparecerá y confirmará la paz entre esas 2 naciones. Ahora vemos que Estados Unidos dará todo su apoyo a Israel con respecto a su seguridad. Israel y Estados Unidos firman la Declaración de Jerusalén. Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel. Nunca permitirán que Irán obtenga armas nucleares y está preparado para usar todos los elementos de su poder nacional para asegurar que así sea. Joe Biden firmó junto con Yair Lapid la Declaración de Jerusalén para la asociación estratégica entre Israel y Estados Unidos. En dicho documento se indica que Estados Unidos está comprometido a hacer todo lo posible en sus manos para evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Biden ahora sí ayudará a Israel en defensa contra Irán. ¿Por qué no lo hizo antes? Esto es una total contradicción. Israel llora. Biden descongela 29.000 millones de dólares para el régimen iraní. El dinero liberado por Biden permite rediseñar la planta nuclear de Fordo. Esta planta nuclear, que se encuentra bajo tierra, sirve para enriquecer uranio para la bomba nuclear persa. Biden descongeló 29.000 millones de dólares que favorecieron a Irán y les quitó sanciones. Esto favoreció el sueño iraní de la construcción de esa bomba. El deseo de Irán es desaparecer del mapa a Israel y Biden contribuyó a ese deseo, pero ahora se compromete a la protección de Israel y a detener el plan nuclear de Irán. Es para no creer. Ahora la carrera nuclear de Irán es imparable. Arabia Saudita teme ser bombardeada como en años anteriores. Son las pruebas que ha presentado Arabia Saudí contra Irán. Restos de los 18 drones y 7 misiles de crucero de origen iraní. La continua hostilidad de Irán, el patrocinio de grupos terroristas y la interferencia en el comercio marítimo suponen una amenaza común para todos nosotros. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que reconozca la actividad delictiva de Irán en la región. Se necesita la ayuda y protección de Israel y Estados Unidos. Irán ha amenazado que destruirá a quien ose atacarle. La voz de advertencia la ha dado el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, durante la inauguración de una exhibición de restos de drones estadounidenses derribados por Irán. Mientras Estados Unidos, que está de visita en Arabia Saudí, ya ha movido ficha. Sus servicios de inteligencia aseguran haber descubierto desde qué instalaciones militares de Irán
se perpetraron los ataques. Arabia Saudí permitirá a Israel usar su espacio aéreo. ¿Por qué Arabia Saudita permite el libre acceso a Israel? ¿Qué se trama? ¿Qué se viene? ¿Acaso están planeando detener la acción nuclear de Irán? ¿Detener sus fábricas de bombas? Y nos enteramos que Biden se despide de Israel y se dirige a Arabia Saudita. ¿Qué planean? ¿Podrán detener el programa nuclear de Irán? Recordemos que Irán tiene un temible aliado. Estarían despertando al oso. Y si esto sucede, estaríamos próximos a un terrible evento profetizado en Ezequiel 38 y 39. La gran guerra de Gog y Magog. Y posteriormente el arrebatamiento de la iglesia. Estaremos atentos a las noticias. Bendiciones. El presidente palestino afirmó que espera firmar un tratado de paz con Israel, con una pluma que recibió como regalo del Papa, a lo que el pontífice respondió: pronto, muy pronto.